tardó. Ahí está. Ok. Entonces, estábamos sobre qué era un límite. Era la tendencia a acercarte a un número, pero esta tendencia a la que tú te acercas nunca va a ser nunca vas a llegar a ella. Solamente te vas a acercar muy, muy, muy próximo, pero nunca vas a ser ese número. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un valor A dentro del eje de las abscisas. Y había una proyección sobre el eje de las ordenadas. A la proyección se le conocía con el nombre de L mayúscula. La tendencia se le conocía con el nombre de A. Y entonces hablábamos acerca del acercamiento que había a ese valor de A en una función aleatoria por la izquierda y por la derecha. Entonces el límite era el acercamiento por la izquierda y el acercamiento por la derecha. Y si ambos acercamientos tendían al mismo número, entonces ese número al que estabas tendiendo a acercarte era el límite de la función. Revisamos algunos ejemplos sobre límites laterales, que era el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y finalmente que era un límite. Si existían los dos límites laterales, existía el límite. Hacíamos una graficación sobre los límites, un estudio rápido de qué valores obteníamos en la función de x para ciertos valores de x. Aquí veíamos, por ejemplo, que para esta función particular nos estábamos acercando a un valor muy particular, al valor 3 por la izquierda y por la derecha. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo, a qué valor nos acercábamos por la izquierda y por la derecha para esta función seno de teta entre teta. Nos acercábamos al valor de 1. Tenemos aquí una función discontinua. Todavía no hemos visto qué es continuidad, pero bueno, tiene que ver con el concepto de límite y sobre todo de límites laterales. Entonces, hablábamos acerca de qué pasaba cuando te aproximabas al valor de 1 en x y al valor de 3. En el valor de 1x, pues teníamos una correspondencia de la función en el número 4. Pero ¿qué pasaba cuando te acercabas al valor de 3? Ahí se perdía la correspondencia. ¿Sale? No había un valor claro al cual te estuvieras tendiendo a acercarte por la izquierda y por la derecha. Siempre se tenía que hacer ese análisis por los dos lados de la función. Una vez dicho lo que era un concepto intuitivo de límite, pues hicimos algunos ejercicios acerca de qué era el límite. Y por ejemplo, encontrar el límite de esta función cosenoidal. ¿Sale? Nos daban un texto así literal de qué era, nos pedían que a qué se refería el enunciado. Decíamos que era el concepto intuitivo de límite. Aquí ¿qué valor de límite se acerca cuando tiende a x0? Bueno, hablábamos de la definición formal del límite, que era una cosa bien horrible y medio espantosa. Y lo único que quería que ustedes recordaran era de que estábamos hablando de un valor epsilon y un valor delta. Este epsilon era el desplazamiento que había de L hacia arriba y hacia abajo. Y era la proyección que tenía la función para ciertos valores de delta. Y delta iba a ser qué tanto te ibas a alejar al valor de A por la izquierda y por la derecha. ¿Sale? Entonces, lo importante era que ustedes recordaran esta definición. Esta era la definición formal de límite. Por ahí nos daban algunos textos en los que nosotros teníamos que... Ay, disculpen. Y nosotros teníamos que encontrar a qué se refería dicho texto. Ambos eran de la definición formal de límite. Y nos ponen un ejemplo, por ejemplo, de calcularle un límite utilizando la definición formal de límite. Esta cosa estuvo medio fea de realizar,
porque requirió hacer varios pasos previos para poder obtener finalmente el resultado que nosotros estábamos buscando para obtener el inciso A. ¿Vale? Yo espero que no les pregunten esto en el examen. Y si les llegan a preguntar, pues máximo les preguntarán acerca de qué es de cuál es la definición formal. ¿Vale? Entonces, pues recuerden que la definición formal tiene que valer con unos valores epsilon y delta. Algunos teoremas básicos de límites, como el límite de un número constante, en este caso b, y va a ser el mismo número b. El límite cuando tenemos una x que tiende a c, pues era la misma tendencia, c. ¿Y cuál era el límite de una x elevada a una potencia? Iba a ser el mismo, iba a ser la evaluación de x en el punto c. ¿Vale? Pues, algunas propiedades, por ejemplo, la multiplicación por un escalar, o suma y diferencia de funciones, producto de funciones, un cociente de funciones y funciones elevadas a una potencia. Nosotros retomamos muchos de los conceptos que vimos durante las clases de funciones. Y pues era únicamente aplicarle una operación más a dichas funciones. La multiplicación por un número escalar era calcular el límite de la función y después multiplicarlo por ese número escalar. La suma y diferencia de dos funciones era calcular los límites por separado de cada función y después sumarlos. Multiplicación lo mismo, calcular los límites por separado y multiplicarlos. Cociente igual, calcular los límites por separado y dividirlos. Tenemos que considerar que el límite de la función que estaba en el denominador tenía que ser distinto de cero porque si no, íbamos a tener una forma indeterminada. Esto de formas indeterminadas lo vamos a ver más adelante. Y bueno, finalmente el límite de una función elevada a una potencia era calcular el límite de la función y después ese resultado elevarlo a una potencia. Otras propiedades de los límites, como los límites de funciones polinomiales o racionales, era realizar una sustitución directa sobre el polinomio, como cuando buscábamos el valor de un polinomio para un cierto punto. Era lo mismo, evaluar la función en ese punto en particular. Funciones racionales lo mismo. De hecho, se parece mucho a la definición de cociente, a la propiedad de cociente. ¿Sale? Y bueno, empezamos a hacer algunos ejercicios de evaluamos, por ejemplo, este ejercicio en el que calculábamos el límite de un polinomio, una utilizando la técnica de las propiedades de los límites y la otra usando la sustitución directa. Nuevamente una función racional, calculamos los límites por separado del numerador y denominador. Numerador y denominador. Ubicamos sus límites y el resultado final era el límite de esta función. X al cuadrado más X más 2 entre X menos 1. Algunas otras propiedades de una función radical. ¿Cuál era su límite? Era igual una sustitución directa, pero teníamos que considerar que el número que estaba dentro de la raíz tenía que ser mayor que 0, porque si era menor que 0, nos iba a dar un número complejo. Y nosotros no estamos aquí manejando números complejos. Entonces debíamos de cuidar mucho el valor que le íbamos a otorgar a la función para que no nos diera un resultado negativo. Límites de una función compuesta.
Ya hablábamos de que era una función compuesta y bueno, tenemos dos funciones, calculamos el límite de la primaria y ese resultado lo evaluábamos en la siguiente función. ¿Sale? Hacíamos un ejemplo y les dejé uno de tarea. ¿Cuál era el límite de la función? Compuesta f compuesto con g. Al final les tenía que dar un 2. ¿Vale? Entonces, pues este es un resumen rápido, muy sintetizado de lo que vimos ayer. Y ahora sí vamos a pasar al tema de hoy. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Nos falta ver algunos teoremas. Nada más nos falta ver este teorema. El límite de, bueno, se llama el teorema del encaje o teorema del emparedado. ¿Qué quiere decir esto del emparedado? De hecho, las diapositivas estaban al revés. Se refería a lo siguiente. El límite de una función que está encajada entre otras dos cada una tiene el mismo límite en un valor dado de x. ¿Qué quiere decir esto? Este texto, este pequeño texto, ¿qué quiere decir? Bueno, en primera, ¿qué significa esto de encajado o de emparedado? Pues que hay algo arriba y hay algo abajo de una función. Aquí vemos en la gráfica tres funciones, una función g, una función f y una función h. La función f se está moviendo únicamente en el rango de valores que son menores que la función g de x, bueno, la función g, y mayores que la función h. No está haciendo, por ejemplo, cambios abruptos de repente que salga la función y se vuelva a meter, que salga por abajo y se vuelva a meter. No, esos comportamientos no lo está haciendo. Es como si fuera la f una rebanada de jamón y las tapas de un sándwich, el pancito, serían lo que cubren a esta función f. Estas tapas también van a ser funciones. Entonces, se habla que existe un límite en las tres funciones para un punto particular C, cumpliendo esta condición, que la función f de x sea menor o igual que la función g de x y que sea mayor o igual que la función h de x. ¿Vale? No se tienen que, no vamos a ver como aplicaciones de esta teoría. Únicamente tienen que recordarla porque pues pregunten únicamente la definición de qué se trata el teorema del encaje o del emparedado. Y ustedes tienen que recordar esta condición, que hay una función que está entre otras dos. ¿Vale, muchachos? Aquí ya está escrita la definición formalmente. Si existe una función f de x, la cual está entre otras dos, una función g y una función h de x, para todos los valores de x en un intervalo abierto, ¿qué quiere decir esto de intervalo abierto? Recordarán los conceptos de intervalo. Tenemos dos tipos de intervalo, intervalo abierto o intervalo cerrado. En el intervalo cerrado, nosotros podíamos tomar los valores en los que se cubría el intervalo. En los intervalos abiertos, no. Únicamente podíamos tomar valores que estuvieran entre dicho intervalo, pero nunca los extremos. Entonces,
Para todos los valores de x en un intervalo abierto, aquí no se ve, pero ahorita lo vamos a ver. Una función de este estilo, otra función de este estilo, y otra función de este estilo. Entonces tienes un intervalo abierto, o sea, de aquí a acá, x y y, que contiene a un número c, por ejemplo, este número c. El límite de esta va a ser la función g de x, esta va a ser la función f de x, y esta es la función h de x. El límite de la función, cuando tiene a c de h de x, va a ser un valor L. ¿Vale? Aquí está aquí está el valor que adquiere la función h en el punto C. Aquí va a estar el límite L. Va a ser igual al límite de la función g de x en el mismo punto. Aquí los dibujé un poquito, deberían de estar juntas las funciones. Algo así. Algo así deberían de estar las funciones, las tres funciones. Entonces este valor que va a tener ubicación sobre el x y sobre el eje y en L, va a cumplir para ambas funciones. Si esto se cumple de que existe el valor en g de x para el punto C y el valor en h de x para el mismo punto C, entonces el límite cuando x tiende a C de la función f de x va a ser también el mismo valor L. Parece medio obvio lo que estoy escribiendo, pero pues así viene la definición. Entonces, tienes una función g de x, la evalúas en un punto C y te va a dar un resultado L. Si a la función h de x la evalúas en el mismo punto C y te da el mismo valor L, entonces la función f va a tener el mismo valor L. Recuerden esta condición, f de x tiene que ser mayor que h de x y menor que g de x. Entonces, aquí tengo un ejemplo de lo que podría venir. Y les dice el enunciado, si f es una función con límite en h0, vamos a poner una función aleatoria, algo así. Y acá está x0, es un valor arbitrario. Entonces se cumple que tanto por la izquierda como por la derecha tiende al mismo valor. Este concepto, ¿a qué corresponde? A la existencia de un límite. Esto no lo hemos visto todavía, pero bueno, se los adelanto. Aquí existe un límite. El límite va a ser L. Cuando te estás acercando a x0, tanto por la izquierda, o sea, de este lado, como por la derecha. Si existen los límites laterales, entonces la función tiene límite. Más o menos lo veíamos en en el ejercicio de la función que no tiene continuidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿Ok?
Esta función no tiene límite por la izquierda. No es el mismo límite que por la izquierda y por la derecha. Tienden a diferentes valores. Entonces, para este caso particular decíamos que el límite no existía. ¿Vale? Entonces, veamos los siguientes ejercicios una vez más. Dice, sea la función f de x, g y h. Tal es que, y vean cómo está la condición. F tiene que ser mayor que g y menor que h. Para toda x que se aproxima, para toda x próxima a x0, si el límite de g existe, o sea, el límite de esta función existe y existe el límite de la función h, y da la casualidad de que los dos son el mismo límite, entonces el de L también va a ser el mismo. Esto se refiere al concepto de límite del emparedado. Esto es lo máximo que les podrán preguntar acerca de ese teorema. Es una pregunta bien sencilla, pero si no se los comento, pues ahí la pueden fallar, ¿vale? Entonces, ¿dudas, chicas, de esto? Sale, pues. Aquí ya ven que más bien un ejercicio de propiedades. Es que está bien rara la guía porque vienen así, nos piden un montón de cositas que pues son según bien sencillas, pero pues hay que estarlas tocando punto por punto. Bueno, este ejercicio 2 les dice que tienen que aplicar, bueno, que vean esta expresión. Déjenle hago zoom porque creo que casi no se ve. Ahí está. ¿Sale? Vean esta función. A esta función se le aplicaron 5 límites. Bueno, 4 límites. Aquí hay un límite. Acá hay otro y otro. ¿Y qué está pasando entre ellas? Están sumando y restando. Aquí hay una resta, aquí hay una suma, y al final te dan un resultado, L. Entonces, el teorema sobre límites que se aplicó para facilitar la solución de la que yo supongo es una función exponencial. Originalmente yo creo que la función estaba así, no creo, más bien la función estaba así. Era 4x al cubo menos 10x al cuadrado menos 5x más 3. Esta era la función original. ¿Qué teorema se le aplicó para llegar a esto? Pues el teorema de la suma y resta. ¿Sabes? Se aplica término a término, es como si tú multiplicaras el límite por las funciones que están dentro y les aplicas el límite de manera individual. Vale, pues, Janet, vale. Me gusta. Me gusta que no haya dudas hasta ahorita. Entonces, seguimos avanzando. Antes de entrar a esto, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Más que las formas indeterminadas todavía no. Vamos a saltar esta parte, a ver ya más al final, de cómo calcular límites y formas indeterminadas. Entonces déjenlo pongo hasta acá. Vamos a ver qué es la continuidad en un punto y en un intervalo abierto. La continuidad es lo mismo que en matemáticas significa lo mismo que en lenguaje cotidiano. Es algo que de repente, que nunca se interrumpe. ¿Vale?
Entonces, para el caso particular de estas funciones, aquí vemos tres funciones distintas. ¿Y qué significa entonces en estas tres funciones la continuidad? Significa que no hay una interrupción en el desarrollo de la gráfica. No debe de haber una interrupción dentro de un rango de valores. El rango de valores va a estar sobre el eje X. Observemos los valores que toma la función. Entonces, para todo este rango de valores no debe de haber una interrupción. Si no hay ninguna interrupción, entonces se dice que hay una continuidad. Pero aquí da la casualidad de que la función tiene ciertos saltos, ciertas interrupciones. Veamos las gráficas. Por ejemplo, en la primera, ¿qué pasa? Cuando tú te acercas a C, aparece un pequeño agujerito aquí, este pequeño circulito. Este circulito está indicando que aquí la función no está definida. En el punto C, aquí está el punto C, no hay definición de la función. Tampoco hay definición en la función en los extremos. Pero estamos hablando de qué? De un intervalo abierto. Entonces, aunque en los extremos haya definición de la función, pues no los tomamos en cuenta. Lo que nos va a importar está dentro de lo que hay en el intervalo. ¿Sale? Aquí damos esta función. Es una función que por la izquierda se está acercando a cierto valor en Y, pero por la derecha el límite está cambiando. No sé, Janet, si se escucha. Es que ya, a ver, no sé si me puedes decir si se escucha o no. ¿Hay problemas con el audio? Ok, sí, 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 dice que sí se escucha. Aquí, ¿no? Entonces por ahí, chécalo, ¿vale? Bueno, en el caso de la función, de esta función, pues el valor del límite por la derecha es distinto al valor del límite por la izquierda. Entonces aquí se dice que hay un salto. Te brincaste desde arriba hacia abajo. También puede haber brincos. O sea, puedes estar en una función de este estilo y de repente te vas acá arriba. Pueden ser de los dos estilos. ¿Vale? Esta función que tiene un salto también no tiene límite. No hay continuidad. No existe límite en esta función. Entonces vemos la diferencia. Acá no está definida la función para cierto punto, para el punto C. Pero acá el límite no existe para el punto C. Hay un salto. Veamos este tipo de función. Está medio extraña. ¿Qué pasa? Nos vamos acercando por la izquierda al valor de C. Los valores de C por la izquierda. ¿Vale? Y por la derecha. Este puntito negro, este que está aquí, significa que la función f de x sí tiene definición en el punto C en particular. ¿Vale? Si tú evalúas, por ejemplo, f de C, te va a dar este valor. A lo mejor, no sé, te va a dar un valor k, ¿sale? Un valor k. Pero cuando tú calculas el límite
de la función cuando x tiende a c, este límite se está acercando a otro valor muy distinto, a L. Aquí por la izquierda está tendiendo a L y también por la derecha está tendiendo a acercarse a L. Entonces, veamos aquí, estos dos valores son distintos, K y L son diferentes. Entonces, aquí tampoco hay continuidad en la función, a pesar de que existe un valor de la función para el punto C, no existe un límite definido. Entonces, no hay continuidad en la función. Entonces, es como si ese pequeño cachito de la gráfica de repente se cayera y llegara hasta otro punto. ¿Sale? Estas son como las tres condiciones más comunes en las que no hay continuidad en una función. La función pierde su camino hacia otro comportamiento medio extraño, desaparece. Es como si tú fueras en una carretera y de repente hubiera un boquete, como en el caso 1, así un hoyo gigante y ya no pudieras continuar tu viaje. En el caso 2 es como si de repente se desgajara a lo mejor una carretera y la otra parte de la carretera quedara sumida. Eso es lo que está pasando. O en el mismo caso del boquete, que ese cacho que se hundió, ahí se viera que está, ¿vale? La carretera no puedes continuar, no puedes seguir viajando. Eso se refiere la continuidad en un punto y en un intervalo abierto. Entonces, ya hablando más formalmente de qué es la continuidad, para un punto en particular, esto es importante, para un punto, una función es continua en C si satisface las tres condiciones siguientes. Está definida en el punto C. Aquí, por ejemplo, la función en el punto C no está definida. El límite existe. ¿Qué quiere decir que el límite exista? Que el límite al que tú te estás acercando por la izquierda y por la derecha sea el mismo. ¿Vale? El límite L1 y el límite L2 sean pues, números que tienden al mismo. Y aparte, que cuando tú evalúes f de c, sea lo mismo que tú hagas el límite en el punto C, que es lo que les comento en la tercera condición. Y esta, si alguna de estas tres excepciones aparece, entonces no es una función continua. ¿De acuerdo? Continuidad en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto. Les hablaba del intervalo abierto o sea, este rango de valores, sin contar los extremos. Una función no es continua en ese intervalo abierto. Debe ser continua en todo ese intervalo abierto. Si la función es continua para los valores de menos infinito a infinito, continua para todas las partes, en todas partes. ¿Vale? ¿Por qué les estoy platicando todo esto? Porque se trata de que en los ejercicios de límite nosotros encontremos esos valores en los que la función puede tener comportamientos extraños. Nos vamos a enfocar sobre todo en funciones racionales y en funciones con radicales. Esas son las cosas que les van a preguntar en el examen acerca de límites y continuidad y formas indeterminadas. ¿Por qué? Porque son funciones que fácilmente puedes obtener valores como un polinomio, por ejemplo, entre 0
que esto sabemos que no existe. Podemos tener valores como 0 entre 0, que esto tampoco existe. Podemos tener, ¿qué más? Una función, no, perdón, un radical y dentro de una función, y dentro de esta función sea menor que 0. ¿Sí? Esta función es menor que 0, entonces nos va a dar un número complejo. ¿Qué otro tipo de funciones podemos tener? Infinito entre finito, por ejemplo, 0 al infinito y cosas de ese estilo. ¿Vale? Entonces, por eso nos vamos a enfocar principalmente en funciones racionales, en funciones con radicales y funciones con exponentes, por las formas indeterminadas. Vamos a encontrar esos puntos particulares en los que estas funciones pueden no estar definidas, pueden no tener continuidad, puede que no exista el límite. Les presento algunas funciones. Son 4 funciones. Vamos a analizar una por una, empezando por el inciso A. El inciso A es esta función f de x y es una función 1 sobre x. Si nosotros, por ejemplo, tenemos a 1 sobre x y les damos valores a x, por ejemplo, -2, -1, 0, 1 y 2, ¿qué valores va a adquirir la función? La función f de x igual a 1 entre x. Por ejemplo, si yo coloco el -2 aquí en la función, me va a quedar -1/2. Si yo coloco el -1 dentro de la función, me va a quedar -1. Si yo coloco el 2 en la función, me va a quedar 1/2 y aquí me va a quedar 1. Pero ¿qué pasa cuando yo coloco el 0? Esto va a tener una forma indeterminada. Una forma 1 sobre 0. Y esto ya dijimos que no existe. Entonces, para este valor particular, la función no es continua. La función no tiene límite. El límite, cuando x tiende a infinito, perdón, cuando x tiende a 0, para este 0, de f de x, no va a existir. No existe. Si nosotros nos acercamos por la izquierda, pues nos estamos yendo hacia los números infinitos positivos. Si nosotros nos acercamos por la derecha, nos estamos yendo a los infinitos negativos. ¿Sale? Estos límites no existen. Entonces, esta función no es continua. Parece medio obvio lo que estoy diciendo, pero pues hay que ser más formales en matemáticas, no tanto explicarlo, como se dice coloquialmente, al chilazo, sino tú tienes que dar una razón de por qué esta función no es continua. No es continua porque los límites no existen, perdón, porque los límites laterales de esta función son distintos. ¿Vale? Tú no puedes llegar y decir, esta función es continua porque pues ahí donde está 0 no hay nada. O porque de repente se va arriba y de repente se va abajo. No, eso no es una explicación formal. Tienes que hablar en términos de límite. ¿Sale, chicas? Entonces, ¿alguna duda de este primer ejercicio? Sé que es medio pesado, porque pues, todos estos son términos de cálculo que ves ya, ya empiezas a ver en la carrera,
Entonces, de hecho, toda esta información que les estaba presentando ya no la he sacado de mi fuente principal, que era un libro de preparatoria. Esto ya es de uno de mis libros de cálculo, ¿vale? Entonces, pues sí sé que es un poquito pesado, pero pues te estoy tratando de digerir lo más que puedo para que lo entienda. Sí, sí, lo bueno viene a la hora de aplicar. Y de hecho, pues la aplicación sería esta. Les dice, les van a preguntar, dado la siguiente función, ¿en qué puntos no es continua, por ejemplo? ¿Sale? Entonces, esta función g de x igual a x menos 2 menos 1 entre x menos 1. Recuerden que cuando con dominios, siempre nos enfocábamos en el denominador. En los dominios, nosotros decíamos, ¿para qué valores esta función? No hay dominio. ¿En qué valores interrumpe el dominio? O sea, ¿para qué valores x menos 1 es igual que 0? Entonces, x va a ser igual a 1. Entonces, para el valor de x igual a 1, esta función no tiene dominio. Se interrumpe el dominio en este punto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ya no hay continuidad en el punto x igual a 1. Si tú te acercas por la izquierda y por la derecha, vas a ver que ¿qué? Aquí te estás acercando al punto, este es el punto C, te estás acercando a C por la izquierda y a C por la derecha, y parece que estás tendiendo a un número. El límite, cuando x tiende a 1 de la función, por la izquierda, parece que se está acercando ¿a qué valor? A 2. Y el límite, cuando la función tiende a 1 por la derecha, también parece ser 2. Pero cuando tú evalúas a la función en 2, ¿qué va a pasar? Perdón, cuando la evalúas en 1, ¿qué va a pasar? Que el x cuadrado menos 1 entre x menos 1 se va a volver 1 al cuadrado menos 1 entre 1 menos 1. O sea, 0 entre 0. Y esto es una forma indeterminada. Esto no existe. ¿Vale? Entonces aquí no hay continuidad. ¿En dónde se rompe la continuidad? En el punto 1. X igual a 1. Vamos a ver estas últimas dos. Esta es una función compuesta, la función h, que es esta de aquí. Y esta es la función d, y igual a seno de x. Vamos a ver a la función h. ¿Qué es una función compuesta? Es una función en la que tú le das condiciones, y bajo estas condiciones se cumple lo que está a la izquierda. Entonces, para los valores de x menores que 0, menores o iguales que 0, todos los que están aquí, se va a cumplir esta recta, x más 1. ¿Sale? Esta es la recta x más 1. Y para cuando x es mayor que 0, o sea, para los que están a la derecha del 0, se va a cumplir esta parábola. Esta es la parábola x cuadrado más 1. ¿Vale? Entonces, ¿en qué punto nosotros nos enfocaríamos?
en el punto 0. ¿Por qué? Porque es donde se están marcando las condiciones de la función. Entonces, en este punto se está acercando el límite por la izquierda, por la derecha, al mismo lugar. Así aparentemente sí, ¿vale? No, no se ve que la función de repente se corte o desaparezca o brinque o se caiga, ¿vale? O sea, se ve que ahí no ha pasado nada extraño de entrada. O sea, cambia su comportamiento si de repente pasa de recta a parábola. Eso es una cosa, pero hay valores en este punto específicos y sí hay valores. ¿Por qué? Por esta parte de la desigualdad. El menor o igual que implica que en este punto exacto, el valor que va a tomar va a ser el de la recta. Ya para los siguientes valores van a corresponder para los valores de la parábola. ¿Vale? Entonces esta función es continua en todos los números reales. Para el único punto específico en el que nosotros nos queríamos enfocar en este punto cero, pues no pasó nada extraño. No brincó la parábola, no brincó los valores, no desaparecieron, no hubo ningún comportamiento extraño. Y pues ya sabemos que la función, una parábola, pues sigue creciendo de forma infinita, tanto hacia arriba como hacia la derecha. Y una recta, lo mismo, está decreciendo tanto a la izquierda como hacia abajo. ¿Sale? Ya los demás comportamientos que haga, pues no deben de salir de lo normal. Entonces esta función es continua en todos los números reales. Esto de continuidad va mucho de la mano con el dominio de una función. Decíamos que era el dominio de esta función y van a ser todos los números reales. Eso quiere decir que va a haber continuidad tanto a la izquierda como a la derecha de la función. ¿Vale? La función es continua en toda la recta real, en todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto de discontinua evitable o removible en x igual a 1? Esto de acá, que para este valor específico tú puedes manipular la función g de x de forma que la conviertas en otra cosa. ¿Y quiero decir con esto? ¿Qué pasa si yo hago la factorización? X más 1 entre x menos 1 entre x menos 1. Yo puedo factorizar y simplificar estas dos expresiones y finalmente me quedaría una recta. ¿Sí? Y esta recta tiene su dominio en todos los números reales. O sea, es continua en todos los números reales. En este caso, pues no podemos manipular la función de ninguna forma. Se quedaría como está. Entonces se habla de una discontinuidad inevitable o no removible. ¿Vale? ¿Qué son los límites laterales y la continuidad en un intervalo cerrado? Bueno, ya sabemos qué son los límites laterales. Es a qué lugar, a qué valor te estás acercando tú por la derecha o por la izquierda. Aquí casi no se ven las flechitas, por eso las remarco. Los límites laterales son los límites por la derecha o por la izquierda. Y es el valor al que tú te acercas. ¿Sale? Por la izquierda son todos los valores menores que el punto en específico que tú estás analizando. Por ejemplo, este es el valor C. Y todos los valores a los que vas a tomar por la izquierda deben de ser menores que C
Para el caso de el límite por la derecha, van a ser todos los valores mayores que C. X es mayor que C. X es menor que C. La definición de un intervalo cerrado, de la continuidad en un intervalo cerrado, es, nosotros teníamos las funciones, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Teníamos estas funciones que no estaban definidas en un intervalo cerrado. O sea, no estaban definidas en los extremos. Ahí desaparecían las funciones. Se abría un hoyo negro y se tragaba todo lo que estaba en las orillas. ¿Sale? Pero cuando se trata de un intervalo cerrado, entonces es como si tú tuvieras que un- una función, y para este intervalo de valores, para este intervalo cerrado de valores, ahí están, existen límites laterales a la derecha de A, este va a ser A y este va a ser B. Existen límites laterales por la derecha de A y por la izquierda de B. Ok, Yanis, no te preocupes, ¿vale? Ya mejor lo ves con calma de rato porque sí, pues es difícil, ¿no? Continuar así. Nada más sí, pues sí, trata de verlo lo más pronto que puedas porque si no, este, te puedes perder de... Bueno, más bien se te van a juntar las cosas, ¿vale? Bueno, bonita noche. Esto es el límite de un intervalo de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Qué propiedades hay en la continuidad? Si ves un número real, este B es un número real. Entonces, ¿qué pasa cuando hay la multiplicación por un escalar de una función? Por ejemplo, tienes una función. Cuando la multiplicas por un escalar, pues lo que haces es de que amplificas su comportamiento, ¿vale? A lo mejor la función original es esta. Esto es f. Y cuando la multiplicas por un escalar, pues se amplifican sus comportamientos, tanto los negativos como los positivos. ¿Sale? ¿Qué pasa con la continuidad? Pues no se modifica la continuidad. Un escalar es un número común y corriente. Se le conoce como escalar a un número que tiene una magnitud. ¿Sale? Por ejemplo, 32, su valor absoluto es 32. O sea, ¿cuánto vale 32 en realidad? 32. ¿Cuánto vale menos 3? ¿Cuál es el número? ¿A cuánto equivale menos 3? O sea, yo tengo, cómo lo explicaré? Si yo me muevo 3 pasos a la derecha, por ejemplo, esto es, tú estás aquí parada, ¿vale? Te mueves 3 pasos a la derecha y regresas a tu origen y después te mueves 3 pasos a la izquierda, ¿vale? Aquí está menos 3, acá está 3. ¿Cuánto te moviste en realidad a la izquierda? Te moviste una distancia de 3 pasos. ¿Cuánto te moviste a la derecha? Una distancia de 3 pasos, ¿vale?
Te moviste a la izquierda, te moviste a la derecha, eso es una cosa, no nos importa, pero lo que nos importa es cuánto tú te moviste. 3 pasos, a la izquierda o a la derecha, no importa, ¿vale? Ese es un número escalar. No nos importa hacia dónde te moviste tú, sino la cantidad de pasos que diste, ¿de acuerdo? Es un número, un número. Ese número, como les decía en las funciones, tú lo puedes multiplicar este número a cualquier cosa. Por ejemplo, 3 por x al cuadrado más 1. Este número va a ser el escalar. Es un número, es una magnitud. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado más 3. Supongamos que esta es la función x al cuadrado más 1. Esta b de f va a ser igual a 3x al cuadrado más 3. ¿Qué pasó? Se amplificó este comportamiento medio extraño, ¿sale? Estas partes que, por ejemplo, parecía que estaban yéndose para abajito, se fueron todavía más hacia abajo. Estas partes que se fueron hacia arriba, si se fueron todavía más hacia arriba, ¿vale? Eso es lo que pasa cuando multiplicas a una función por un número. Su comportamiento se magnifica. Se modifica la continuidad, o sea, en algún punto la función nueva, la función magnificada, abrió huecos. Por ejemplo, aquí se hizo un hueco, o por ejemplo, aquí de repente se cayó. No sé, en este punto, por ejemplo, se cayó e hizo esto. Pues no, no hizo ningún comportamiento extraño, ¿vale? Entonces, a eso se refiere la primera propiedad. La primera propiedad se refiere a que cuando tú multiplicas a una función por un número escalar, no se pierde la continuidad. Si tú a una función f le sumas una función g, las sumas, estas dos nuevas funciones, esta nueva función formada por la suma de estas dos funciones, va a seguir siendo continua. Mientras estas dos, esta f y esta g, sean continuas. ¿Vale? Si por ejemplo f no fuera continua en algún punto, y tú la sumas a otra, pues lo que vas a provocar es de que la suma de estas dos no va a provocar que se haga una función continua, sino que este huequito va a seguir apareciendo. ¿Sale? A eso se refiere esta segunda propiedad, la de las sumeras. Las dos deben de ser continuas en todo su dominio. El producto, lo mismo. Si tú multiplicas dos funciones, estas dos funciones tú las multiplicas, ahí sí no sé qué vaya a pasar. Ahí hacen comportamientos medio extraños. A lo mejor te sale una función cúbica, algo así. Este, si tú las multiplicas, te debe de resultar una función que sigue siendo continua. ¿Vale? Y si tú divides dos funciones, una función, por ejemplo, esta y otra función, entre una función lineal, te debe de resultar una función que también es continua. ¿Vale? Entonces, mientras las dos funciones sean continuas, tú las sumes, restes, multipliques o dividas, o las multipliques por un número escalar, por un valor que sea, pues no se pierde la continuidad.
A eso se refiere a estas propiedades de la continuidad, ¿saben? Estas funciones que les presento siempre van a ser continuas en todo su dominio. Ya les platiqué de ellas ahorita, solamente lo repetimos. Las funciones polinomiales, esta es la forma general de una función polinomial, va a ser continua en todo su dominio. Ya dijimos que estas funciones pues hacen comportamientos así ondulados, ¿vale? Algo así. Entonces, estas funciones que hacen comportamientos ondulados, pues siguen siendo continuas. No hay ningún punto en el que desaparezcan. Las funciones racionales también van a ser continuas siempre y cuando no haya valores en los que el denominador se vuelva cero. Para las radicales, x tiene que ser mayor que cero, ¿sale? Si x es menor que cero, entonces aquí nos vamos a caer en los números complejos. Y las funciones trigonométricas, la seno, la coseno, la tangente, la cotangente, secante, cosecante, van a ser funciones continuas. Este de existencia de límite me lo dejé muy abajo, pero iba aquí en la parte de continuidad. Bueno, ahí lo dejamos. Existe un límite cuando existen las funciones, cuando la existen los límites laterales. Existe el límite por la izquierda, existe el límite por la derecha. Entonces, existe un límite. Por la izquierda, por la derecha, una función. Si existe el límite por aquí, por la izquierda y por la derecha, entonces existe el límite. ¿Vale? Entonces, bueno, chicas, esta clase estuvo muy pesada porque fueron demasiados conceptos nuevos. Entonces vamos a dejarle ahorita aquí, porque pues sí es cansado, yo lo entiendo. Este, bueno, quería preguntarles algo importante. Dejen cortar la grabación porque pues ya ahorita ya no vamos a seguir avanzando.